Bueno, Dios les bendiga, campus. Vamos a enviar un saludo a todos nuestros campus: Roswell, Albuquerque, Huachochi, Chihuahua. Dios les bendiga, y a toda la gente que nos ve en Texas, en diferentes lugares. Dios les bendiga, les mandamos muchas bendiciones. Y mándenos ustedes también bendiciones para acá. Queremos decirles que les amamos con todo nuestro corazón. A toda la gente que nos ve, que nos sigue, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí hay un pueblo hermoso, aquí hay una iglesia maravillosa. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Antes de dar la conferencia, ayúdenme a declarar fuerte la visión, y es: ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. Fuerte: por medio de amigos. Y estamos en una serie titulada Creados con un propósito. Queremos recordar lo que hemos visto hasta ahora, y vimos el primer propósito. Y el primer propósito es que fuimos creados y salvados. ¿Para qué? Para agradar a Dios. El segundo propósito que estudiamos fue que fuimos creados y salvados para pertenecer a la familia de Dios. Tercer propósito por el cual fuimos creados y salvados es para ser discípulos de Jesús. Y el texto que voy a usar es Mateo capítulo 9, verso 9, en la versión traducción viviente, y dice así: mientras caminaban, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobradores de impuestos, y le dijo: sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Ahora, este texto nos enseña que nosotros no fuimos creados para ser simpatizantes de Jesús. No fuimos creados tampoco para ser admiradores de Jesús. No fuimos creados ni siquiera para ser seguidores de Jesús. Nosotros, la Biblia nos enseña que fuimos creados para ser discípulos de Jesús. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, yo estaba estudiando que Él no buscó acumular seguidores. Él no buscó, ¿verdad? No se enfocó en tener tantos seguidores, sino Él se enfocó más en formar discípulos. Porque Él sabía que el reino de Dios que Él iba a venir a levantar no lo iba a hacer con seguidores, no lo iba a hacer con simpatizantes, no lo iba a hacer con admiradores, lo tenía que hacer con discípulos. Por eso Él, cuando estuvo en la tierra, Él dijo: vayan y hagan discípulos. No dijo: vayan y hagan creyentes. No dijo: vayan y hagan simpatizantes. Él no dijo: vayan y hagan admiradores. No dijo: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Porque un propósito por el cual usted y yo fuimos creados por Dios y fuimos salvados por Dios es para que usted y yo seamos discípulos de Jesús. Ahora, un discípulo de Jesús es aquel que busca cada día, todos los días, parecerse más a su Señor. Es aquella persona que cada día de su vida busca agradar a Dios, honrar a Dios. No el domingo solamente, no entre semanas solamente, sino todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Llegar a ser un discípulo de Jesús no es un evento, sino es un proceso. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquemelo. Miren, se los voy a explicar más sencillo. Llegar a ser discípulo de Jesús no es algo que sucede de la noche a la mañana. Llegar a ser discípulo de Jesús no es algo que sucede de un día a otro. Llegar a ser discípulo de Jesús no es algo que sucede de una semana a otra. Es un proceso a través del cual nosotros tenemos que ir caminando y pasando. Es verdad que todos empezamos como creyentes, y es bueno ser creyente, es bueno, no es malo. Pero lo malo de ser creyente es quedarte ahí cuando Dios tiene más. Es como cuando nace un niño y el niño llega a los 5 años y hasta ahí llega. Ya no crece más, ya no avanza más. Eso no está bien, eso ya no es normal. Lo normal es que siga avanzando, que siga creciendo. Cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos como creyentes, creemos en Jesús y somos salvados. Pero el Señor no quiere que quedemos solo en creyentes o en simpatizantes o en seguidores, sino Él quiere que sigamos avanzando hasta llegar a ser ¿qué? Discípulos. Para ser discípulo de Jesús, todo empieza con una decisión. Como todo en la vida, ¿verdad? Me voy a casar, voy a estudiar esto, voy a trabajar en esto, voy a ir al campamento, no voy a ir. O voy a traer a esta persona, o no la voy a traer. Voy a trabajar en esto, o no voy a trabajar. Todo empieza con una decisión. ¿Todo empieza con qué? Con una decisión.
Y esa decisión va a tener resultados, sea bueno o sea mala. Y en este caso, para ser discípulo de Jesús, todo empieza con una decisión. Cuando Jesús llama a Mateo, lo llama a ser su discípulo. Y esto es interesante, no lo llama a ser su simpatizante, no lo llama a ser su admirador, ni siquiera lo llama a ser un seguidor, lo llama a ser un discípulo. Le dice: sígueme y sé mi discípulo. Y le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Fue una decisión. Lo primero que uno hace, cuando uno quiere pasar de ser un creyente, un simpatizante, un admirador, no que sea malo ser creyente, simpatizante, admirador, no, pero el Señor quiere que crezcamos, que avancemos, que vayamos por más. Y Él quiere que seamos discípulos. Él nos creó, nos salvó para ser discípulos. Si quieres ser un discípulo de Jesús, no puedes vivir de emociones. Ser discípulo es una decisión, es una convicción. Mateo no dijo como muchos decimos, ¿verdad? Oye, Dios te está llamando a ser discípulo. Y luego esto dice la gente: oye, ven a servir al Señor, sé un discípulo. Y la gente dice: déjame orar 40 días, déjame ayunar 60 días, déjame ayunar un año y orar a ver si es la voluntad de Dios. No, Mateo no dijo: oye, Señor, dame un año chance de ayunar, déjame preguntar, déjame ver si siento, Señor, a ver si lo siento ser tu discípulo, a ver si siento ser tu. No, dice que él tomó una decisión. Él se levantó y siguió a Jesús para ser para ser su discípulo. Llegar a ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver, y esto lo digo por mí, Dios me mostraba esto, y lo digo por muchos de mis propios discípulos también. No tiene nada que ver con habilidad, no tiene nada que ver con capacidad, pero sí tiene todo que ver con disponibilidad. ¿Me permite repetirlo una vez más? Escuchen ustedes que me están oyendo en los campus. Ser un discípulo de Jesús no tiene nada que ver, no te equivoques, no tiene nada que ver con capacidad o habilidad. No tiene nada que ver con títulos, no tiene que si eres muy inteligente o no eres muy inteligente o tienes mucha experiencia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con disponibilidad. ¿Tiene que ver con qué? Disponibilidad. En los tiempos de Jesús, aprendan esto. En los tiempos de Jesús, que había muchas personas, muchos más capacitadas, mejor preparadas que los 12 discípulos que Jesús escogió. 1000 veces. Entonces, ¿por qué escogió a esos, pastor? Porque ellos tenían disponibilidad. A lo mejor no tenían habilidad, pero tenían disponibilidad. Ahora, muchos de ustedes, y lo digo con respeto, Dios los está llamando a ser sus discípulos. Porque muchos de ustedes son creyentes, muchos de ustedes son seguidores, son simpatizantes y tienen años ya viniendo a la iglesia y a los campus, y hay muchos simpatizantes en China, en Japón, de Cristo, admiradores, y no es malo eso, pero uno tiene que dar el siguiente paso. Uno tiene que seguir avanzando. Aquí no estoy para condenarte, pero quiero inspirarte, y lo que te voy a enseñar en un momento más es para inspirarte, porque Dios nos está llamando a ser. ¿Por qué, pastor? Un simpatizante es aquel, ¿verdad?, que ve de lejos a Jesús. Eso es un simpatizante. Un admirador es aquel que le aplaude solamente a Jesús de lejos. Un seguidor es alguien que sigue. Un creyente es alguien que cree. Pero un discípulo es alguien que obedece. 4 verdades que te van a ayudar a pasar de ser un simpatizante, un creyente, un admirador, a un discípulo. Número 1, la obra del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 3:18 dice así: somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la obra de su, ayúdeme iglesia, ayúdeme, gracias a la obra de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más ¿a quién? Al Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que no basta con nuestra fuerza de voluntad para llegar a ser discípulos. No basta con la determinación para llegar a ser discípulos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Si queremos convertirnos en discípulos de Jesús, no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Yo quiero pasar de ser un admirador, un seguidor, un creyente a ser un discípulo. ¿Cómo le hago? Tienes que dejar al Espíritu Santo que haga la obra en ti. ¿Cómo es eso, pastor? Escuchen y aprendan. Primero tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo está dentro de ti, mora en ti, y que Él quiere trabajar dentro de ti, que Él quiere hacer esa acción de transformación dentro de tu vida,
que no es suficiente. Yo me emociono y quiero ser discípulo. No, a veces no nos alcanza. Necesitamos la obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si quieres llegar a ser un discípulo de Jesús, necesitas la obra del Espíritu Santo en ti, sobre ti y a través de ti. Porque el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a madurar, nos puede ayudar a cambiar, nos puede ayudar a avanzar en nuestra vida. Yo no quiero, ¿verdad?, que pasen los años y cumplir años y seguir siendo el mismo. Seguir llegando tarde a la iglesia, sé que pasan los años y no sirvo, no hago nada, no avanzo el reino. Dios me bendice, me cuida, me ayuda, me prospera, pero yo ¿qué hago por Él? Nada. Y yo necesito que Él me cambie, yo necesito que Él obre en mi vida, pero yo necesito la obra del Espíritu Santo para que Él me ayude de pasar de ser un creyente, un simpatizante, alguien que solo viene a la iglesia, a llegar a ser un discípulo. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede obrar en muchas personas en nuestras vidas si lo ignoramos. Tenemos que darle lugar, voy a decirlo así, darle un espacio en nuestra vida al Espíritu que vive dentro de nosotros para que Él nos cambie, para que Él nos ayude a madurar, para que Él nos ayude a pasar de ser creyentes a discípulos. Que alguien diga amén. Es muy importante que mi día a día yo tome en cuenta al Espíritu Santo y no lo ignore. No es como que yo me acuerdo del Espíritu Santo una vez a la semana cuando voy a la iglesia. No, el Espíritu Santo vive en ti. En vez de vivir, en vez de que Jesús se quedara, Él se fue y envió a su Espíritu. Y ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él quiere que cada día nosotros lo tomemos en cuenta, le demos espacio en nuestras vidas. ¿Cómo, pastor? Cada vez que necesitas apoyo, Espíritu Santo, necesito tu apoyo. Espíritu Santo, necesito tu consuelo. Espíritu Santo, necesito tu compañía. Espíritu Santo, me siento débil, necesito de tus fuerzas. Espíritu Santo, pero tienes que darle espacio, tienes que tomarlo en cuenta cada día para que Él haga la obra en nuestras vidas y nos ayude a pasar de ser un creyente a ser un discípulo. ¿Alguien le puede dar un aplauso a la palabra? ¿Alguien puede decir wow, wow, wow? La segunda cosa es una renovación de la mente. En Efesios 4, 23 y 24 dice: ustedes, dice, deben cambiar completamente su manera de ¿qué? De pensar. Deben cambiar su manera de ¿qué? De pensar. ¿Para qué? Para ser más como ¿quién? Como Él. Como Él. Entonces, no solo debo dejar al Espíritu Santo obrar en mi vida, sino debo renovar mis pensamientos para poder convertirme en un discípulo de Jesús. Porque dice aquí la Biblia, dice: yo necesito cambiar completamente mi manera de pensar. No una parte, no a la mitad, no 3/4, no 1/4. Necesito cambiar mi manera de pensar para llegar a ser más como Jesús. Es increíble cuánta gente en la iglesia tiene una mente carnal, y la carne siempre va a terminar jalando a la carne. Yo veo cuánta carnalidad muchas veces hay en nuestra mente, cuánta mundanalidad hay en nuestra mente, y una mente mundana, el mundo jala la mente mundana. Somos atraídos por lo mundano, por lo carnal. Por eso andas pensando sensual, cosas sensuales, cosas de sexualidad que no deberías de estar pensando. Por eso a veces andamos pensando y pensamos carnalmente. No quiero. Cuando Dios te está diciendo: no, es que quiero que lo hagas. No quiero. No lo voy a hacer, aunque Dios diga que lo hagas. Una mente carnal. Una mente carnal busca lo fácil, busca lo cómodo, busca lo que le gusta a la carne. Ahora, es muy difícil ser un discípulo de Jesús con una mente mundana o carnal, es muy difícil. Pero la mente carnal no se deja. La mente carnal dice: no, te quieren sacar el dinero. No, ¿cómo vas a dar tanto? Es mucho dinero. No puedes pensar como Cristo. No puedes dar nunca harías tu vida si no puedes dar ni siquiera el diezmo. No puedes dar ni siquiera tu vida si no puedes darle una hora de tiempo al Señor. Una mente carnal así es. Entonces, ¿por qué yo quiero llegar a ser discípulo de Jesús? Dice el Señor: pues empieza cambiando tu manera de pensar. Porque si quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que tener la mente de ¿quién? ¿La mente de quién? De Cristo. Mire lo que dice la Biblia. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo ¿quién? ¿Que tuvo el diablo o que tuvo Jesucristo? ¿Que tuvo quién? Jesucristo. Dios nos manda a tener la manera de pensar de Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Con misericordia, con compasión. Era obediente al Padre, a la autoridad divina, pero también obediente a la autoridad espiritual. Se le sometió a Juan el Bautista.
Se le sometía a los líderes religiosos. Él era humilde, ella tenía una mente de reino. Renovar la mente no es algo automático, no es algo que sucede, ahorita renovo mi mente y ya. Es algo intencional, es algo que uno tiene que hacer. Y yo anoté aquí 4 R's que te pueden ayudar a renovar tu mente, porque quiero decirte cómo lo hagas. Primero tienes que reconocer. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella. Amén. Volteen para acá. Tú no puedes evitar que pensamientos tóxicos vuelen. Pensamientos de odio, de amargura, de flojera, de indiferencia, de apatía. No es que no tengo, no es que yo vivo enfermo, no es que yo no tengo quien me apoye, no. Pensamientos vuelan como pájaros todos los días, ¿verdad? Para desanimarnos, para frustrarnos, para enfermarnos. Pensamientos tóxicos vuelan, pero es tu decisión si tú los dejas llegar a tu vida. Segundo, hay que reemplazar. Para cada mentira del enemigo hay una verdad de Dios. Reemplaza la mentira, lo tóxico, por la verdad de la palabra de Dios. Hasta ahí voy a dejarlo, porque allá en Guapoca me voy a tirar a matar. Esto está tremendo. O sea, ¿cómo, pastor? Sí, reemplaza. Hay una mentira que no puedo. Pues la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estoy enfermo, me voy a morir. Pues la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos curados. Estoy sola, estoy solo. Pues la palabra de Dios dice que Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Entonces tú reemplazas esas mentiras tóxicas, diabólicas, y las echas fuera. Es que tú no puedes ser discípulo, tú no tienes tiempo. Pues sí tienes tiempo para estar en el celular 2-3 horas. No, está mal eso. Yo tengo que poder y voy a reemplazar. Uno, reconozco qué pensamientos me han detenido a ser nada más creyente, un simpatizante de domingo. Y no es que sea malo solo el domingo, pero uno tiene que avanzar. No tiene uno que retroceder. Hay creyentes que pasan los años y en vez de avanzar, usted los ve, van caminando para atrás. Van caminando para atrás. O sea, en vez de mejorar, están peor. Y usted no debe ser así. Usted no va a ser de esos. Yo declaro, levante su mano derecha. Yo declaro que ustedes no van a retroceder. Declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te ayuda a avanzar y ser mejor en el nombre de Jesús. Ahora dale un buen aplauso al Señor. Y recibo eso. Vamos, dígalo, recibo en el nombre de Jesús. Y luego refuerce. ¿Cómo refuerzo, pastor? Sí, la Biblia dice en Colosenses, esto lo aprendí yo muy joven. La Biblia dice en Colosenses, abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. ¿Cómo es eso? Si yo quiero cambiar mi manera de pensar, 1, reconozco. 2, reemplazo. Y 3, refuerzo. ¿Refuerzo qué? La palabra de Dios, las verdades de Dios en mi mente. ¿Cómo lo hago? Llenándome de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un jabón que te limpia la suciedad. En la mañana cuando te levantes, lo primero que haces no es prender la tele, no es ver Facebook, no es TikTok. Lo primero que haces cuando te levantas en la mañana es la palabra. Vas a la palabra para que la palabra te limpie por si entró algún pensamiento, algún bicho tóxico que te lastima, que te envenena, que te daña. Y finalmente yo anoté esto, repite, ¿verdad? Es decir, repite el proceso, vuelve a reconocer, vuelve a reemplazar, vuelve a reforzar una y otra vez, y de esa manera vas a poder cambiar tu manera de pensar. Tercero, necesito el poder de la palabra. Jesús dijo, entonces Jesús, Juan 8:31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, les dice, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará. O sea, quiere decir, pastor, que la verdad hace libre. Sí, la verdad, la Biblia, la palabra tiene poder. Y la palabra libera, la palabra hace libre, la palabra sana, la palabra restaura, la palabra levanta, la palabra tiene poder. Hay poder en la palabra. Ustedes que están ahí en los campos, hay poder. Sí, yo estoy soltando, como ungido de Dios, estoy soltando la palabra y la palabra tiene poder. Y ustedes que están allá, lo único que tienen que hacer es unir su fe a la palabra que estoy soltando y entonces el milagro sucede. Ahora, la pregunta es, pastor, una duda. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra no significa leerla solamente. Permanecer en la palabra no significa memorizarla o meditarla o solamente escucharla. Permanecer en la palabra sobre todo significa obedecerla. Eso significa. ¿Por qué, pastor? Porque hay mucha gente que Jesús sabe que leen la Biblia, se la saben al revés y al derecho. Es más,
saben más que el pastor de los versículos de la Biblia, por decir algo, ¿verdad? Lo digo entre comillas. Pero no les sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no la obedecen, no permanecen en ella. Jesús dijo, les digo, ya son creyentes, ¿quieren ser mis discípulos? Sí. Pues ahora obedezcan la palabra, permanezcan en ella, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es alimento que tú y yo necesitamos para cumplir los propósitos de Dios. No podemos sin la palabra cumplir los propósitos de Dios. Todo lo que Él tiene para nosotros. Somos más que carne, más que este cuerpo que se va a deshacer. Muchos, lo digo con mucho respeto, sufren lo enseñaba mi líder esta semana, mis pastores, muchos sufren de desnutrición espiritual porque no leen la palabra, no la leen. Y otros sufren de obesidad espiritual porque leen la Biblia, escuchan la palabra, un mensaje y otro mensaje y otra conferencia, pero no la obedecen. Y cuando tú comes y no quemas eso, te hace daño. Y mucha gente unos tienen desnutrición espiritual, tienen problemas de ese tipo porque no escuchan la palabra, no leen la palabra, van a la iglesia una vez cada 15 días o una vez cada mes o una vez cada semana, o yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Tú necesitas más que eso. Un discípulo saludable es aquel que la lee, la escucha, la obedece toda la palabra de Dios. No obedece solo ciertas partes. Ay no, pastor, a mí nada más me gusta el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero a mí no me gusta que me hablen del perdón. A mí no me gusta que me hablen de que yo tengo que perdonar porque no sabe usted lo que me hicieron. A mí no me gusta que me hablen de diezmos y ofrendas, pastor. Yo no. A mí no me gusta que me hablen de alabar. A mí me gusta nada más llegar al mensaje, no me hablen de alabar a Dios. Eso no me gusta a mí. No, así no funciona. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios no es un libro religioso, no. La palabra de Dios nos libra, Juan 8:32. La palabra de Dios tiene tanto poder que nos santifica, Juan 17:17. La palabra de Dios nos alimenta, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos guía, Salmo 119:105. La palabra de Dios nos da vida, Salmo 119:107. La palabra de Dios nos da paz, Salmo 119:165. La palabra de Dios nos da esperanza, Romanos 15:4. La palabra de Dios nos da gozo, Jeremías 15:16. La palabra de Dios nos da sabiduría, Salmo 19:6 y 7. ¿Hay alguien aquí? Necesitamos el poder de la palabra. Yo quiero cambiar. Los religiosos creyeron. Ahora Jesús les dice: ¿quieren ser mis discípulos? Obedezcan mi palabra, caminen mi palabra. Si quieres ser un discípulo de Jesús, vive la palabra, aliméntate de la palabra y sobre todo obedece la palabra. O sea, si hay algo que vaya contra la palabra de Dios, no es Dios y no lo hagas. Si alguien en el trabajo te pide que hagas algo que va en contra de la palabra, eso no es de Dios, no lo hagas. Un amigo en el gimnasio, un amigo en la escuela, un amigo en la calle, alguien que te pide que hagas algo en contra de la palabra, eso no es de Dios. Así que no lo hagas. No importa que todo el mundo lo haga, no lo hagas. La mentira es mentira aunque todas la creen, y la verdad es verdad aunque nadie la crea. Un seguidor es solamente un oidor de la palabra, pero un discípulo es un hacedor de la palabra de Dios. Otra vez, un seguidor es solo un oidor, pero un discípulo, si usted es un discípulo, una discípula, se espera que usted no sea una oidora, un oidor, sino sea un hacedor. Si quiere pasar de ser un creyente a un discípulo, tenemos que superar el fuego de la prueba. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser ayúdeme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Que se niegue a sí mismo, que tome la cruz y y me siga. Ser un creyente es gratis. ¿Cómo, pastor? Pues sí, ser un creyente nomás tienes que creer, es todo, no tienes que hacer nada más que creer. Pero ser un discípulo es pagar el precio. Ser un discípulo es hacer lo que otros no hacen. A Jesús lo seguían las multitudes, eran seguidores. Una vez dice que alimentó a 5,000 un día, y entre los 5,000, si tú cuentas, son 5,000 más las mujeres y los niños, estoy hablando de unos 10,000, 15,000 personas. Pero dice la Biblia que cuando Jesús ya se fue y pidió que no se movieran porque iba a venir el Espíritu Santo y los iba a usar y los iba a levantar, dice la Biblia que no se dieron 15,000, había nada más 120 en el aposento. Un discípulo entiende que las pruebas, el dolor y las luchas
Dios las usa para cumplir sus propósitos. Cuando uno realmente es discípulo, ustedes que sirven al Señor, pues tiene uno luchas a veces en la propia casa de uno, con el marido, con la señora, con los hijos, con los familiares, que no te entienden. Ellos quieren que seas un simpatizante, simplemente eso. Y si sirves más o das de más o das, te van a juzgar. Pero uno entiende, cuando uno pasa por pruebas como discípulos, es porque Dios está formando mi carácter, es porque Dios está sacando algo bueno de eso y va a cumplir su propósito en mí. Saben, volteen para acá, las luchas y las pruebas lo quiebran a uno. Muchos de ustedes saben este versículo, pero hoy les voy a dar una revelación y con eso termino, que nunca habían tenido. Dice, ahora bien, dice, sabemos, dice, que Dios dispone todas las cosas para el bien a los que le aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cómo es eso, pastor? Si tú estás caminando en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, Dios va a hacer que todo lo que te pasa lo va a usar para tu bien, para tu familia, para bendecirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Un discípulo entiende que Dios usa las pruebas y obstáculos para formarlo. ¿Y qué? Y prepararnos más. ¿Cómo es eso, pastor? Explíquemelo. Sí, cuando uno es discípulo y uno tiene obstáculos, la vida de uno es formada. Uno entiende que ese obstáculo era con un propósito. Amén. A ver, volteen para acá. ¿Qué hubiera sido Moisés sin un faraón? Nada. ¿Qué hubiera sido un Josué sin un Jericó, unas murallas a las cuales vencer? Nada. ¿Qué hubiera sido David si no se hubiera puesto ese obstáculo llamado Goliat en su vida? Nada. ¿Qué hubiera sido Jesús sin la cruz? Nada. O sea, ¿cómo? Los obstáculos a uno lo ayudan ¿a qué? Ay, dígalo conmigo, ¿lo ayudan a qué? A superar. A veces los obstáculos lo que hacen es formarnos. Los obstáculos no nos deben dar para abajo. Los obstáculos, la gente va a hablar de ti, tú nunca le vas a dar gusto a la gente. La gente siempre va a hablar, eso he aprendido. Siempre van a hablar, te van a juzgar porque vienes a la iglesia y porque no vienes. Porque viene tu esposo o porque no viene. Siempre te van a juzgar. Ya basta, detente ya. Y empieza a decir, voy a agradar a Dios, no me importa lo que diga mi papá ni mi mamá. Y con mucho respeto de mi papá y mi mamá, mis amigos, mis clientes, mis vecinos, mi jefe, voy a agradar a Dios, voy a honrar a Dios. Y estas pruebas por las que estoy pasando, sé que me van a ayudar para ser mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor discípulo, mejor empresario, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Que alguien le dé un buen aplauso al Señor. Vamos, que alguien, ponte de pie, dale un buen aplauso. Aquí en los campos, vamos, alguien puede aplaudir, alguien puede chiflar, alguien puede alabar a Dios. Vamos, fuerte. Wow. 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 Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si dices, pastor, yo estoy así como dice usted, estoy pasando por luchas, por pruebas. Yo te entiendo. Pero es porque algo bueno viene para tu vida. Dije, es porque algo bueno viene para tu vida. Dios nunca va a permitir obstáculos en tu vida para destruirte, sino para levantarte, para edificarte, en el nombre de Jesús. Ánimo. Sal de aquí diciendo, yo necesito volverme un discípulo de Jesús. Yo necesito caminar con el Señor. Yo necesito echarle más ganas a mi vida espiritual. Y a veces por echarle más ganas yo sé que voy a tener luchas con mi marido, o a veces luchas con mi esposa, o a veces luchas con mis hijos, o con mis clientes, o yo no sé con quién. Pero le voy a echar ganas. Y voy a darle un testimonio a mis hijos. A ese hombre que se murió ayer es un empresario en Chihuahua. ¿Y sabe qué hizo el empresario? Ahora sabe quién maneja el negocio, los hijos. Y él me veía como triste. Le digo, no te pongas así, le digo. Tu papá les dejó un legado. No te pongas así. Y el mejor legado que podemos darles a nuestros hijos no es un negocio y una empresa, aunque eso no es malo, ni la educación. El mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es los caminos del Señor, el temor de Dios. Porque el dinero y los títulos sin Dios no sirven para nada. Uno necesita a Dios en su vida, el temor de Dios en su vida. A menos eso siembren en ellos. Ya si crecen y ya hacen otra cosa, ya será porque ellos quisieron hacerlo, pero no es porque usted no les dejó ese legado.
Quiero que cierre sus ojos ahí un momento y quiero que platique con Dios. Levante una oración en sus propias palabras. Dígale: Dios, aquí estoy. Gracias por esta palabra que me ha inspirado, me ha enseñado, y quiero pasar de ser un admirador, un seguidor, un creyente. Quiero ser discípulo. Sé que eso es un proceso, Señor, pero quiero empezar a dar mis primeros pasos. No quiero que se me vaya la vida y ser solamente toda la vida un admirador tuyo. Quiero ser un discípulo que obedece tu palabra, un discípulo que sigue tus caminos, que sigue tus pisadas, que sigue paso a paso. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias por esta palabra que has hablado en nuestro corazón, Señor. Dejamos a tu Espíritu Santo que Él haga la obra en nuestras vidas día a día. Te pedimos que nos ayudes a renovar la mente, a quitar esos pensamientos carnales solamente donde pensamos son pensamientos de miseria, pensamientos de avaricia, de codicia, pensamientos de adulterio, pensamientos de cansancio, de enfermedad. Ayúdanos a quitar esos pensamientos y a poner pensamientos de prosperidad, de sanidad, de avance, de sabiduría. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a quitar los pensamientos de excusa, de pretexto, y poner pensamientos de sí se puede, lo voy a hacer, me voy a esforzar, voy a sembrar esto en mis hijos ahorita que son jóvenes o que son adolescentes o que son niños, y los voy a inspirar con mi vida. Voy a hacer testimonio a mi familia, Señor. Ayúdame a ser tu discípulo. Ayúdame a que tu palabra sea obedecida en mi vida. Ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecerla aunque nadie me vea, aunque nadie me aplauda. Pero tú que me ves en secreto, tú me recompensarás en público. Y ayúdame a superar todos los obstáculos y luchas que me impiden estar en tu iglesia, servirte, acercarme, ser mejor persona, mejor esposo. Ayúdame, Señor, mejor discípulo, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todos los que están aquí. Quiero que todos hagan esta oración conmigo aquí en los campus. Dígale: Señor Jesús, vamos fuerte, Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Ayúdame a caminar en tus caminos, a ser no solo un creyente, sino un discípulo tuyo. Dame la fuerza para seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que bendigas mi vida y la vida de mi familia, la vida de mi iglesia y de mis pastores. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén, amén y amén. Dele un buen aplauso. Adelante, pastora. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Les amo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y prepárenlo con todas las ganas. Amén. Yo les voy a compartir una parte que está ahí en la palabra de Dios. Está en Juan capítulo 12, versículo 13. Ahí se está celebrando, celebrando la entrada triunfal de Jesucristo. Amén. Y dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué significaban ahí las ramas? Cuando alguien entraba así, triunfante, dice que se le ponían las palmas, se le recibía porque era una entrada triunfal. Y ahí estaba Jesús entrando de una manera triunfante, porque hoy, domingo de Ramos, se está festejando la entrada triunfal. Amén. Y dice que clamaban: Hosana. Hosana significa sálvame, sálvame. Entonces estaban ahí el público y estaban ahí gritando fuertemente. ¿Cómo estaban gritando? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No están los aburridos, no están ahí los aguafiestas, no, esos no los invitaron. Están los que están bien animados, estaban celebrando, porque estaba entrando Jesucristo. Y no entró en un caballo blanco, sino que Él entró en un pollino, porque Él estaba trayendo paz. Cuando Jesucristo te encontró
Él te encontró para darte paz. Amén. Y entró de una manera triunfante porque tú eres victorioso en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada vez que se celebre la Semana Santa, tú debes de tener en tu mente y en tu corazón que estás festejando. Y estás festejando que estás con el Rey de Gloria. Estás festejando tu victoria en Jesucristo. Estás festejando que tú estás llena de paz en el nombre de Jesús. Amén. Si estamos aquí. Entonces la gente ahí lo recibía con celebración. Pero yo te pregunto hoy, ¿cómo tú ahora vas a honrar a Jesús? Si Él está contigo, Él es el Rey de Gloria. Él es el Rey de la victoria en el nombre de Jesús. Que tu ofrenda, que tu diezmo no sea algo así como que lo tienes que dar. No, dalo con honra, porque es para el Rey de Israel, es para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y lo estamos celebrando con honra. Nunca des billetes trozados, no des nada más por dar, dalo para honrar a tu Rey en el nombre de Jesús. Así que en esta hora prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Si usted lo va a hacer por transferencia, que su corazón esté: Señor, yo te voy a honrar. Y te voy a honrar porque te amo, porque yo en Cristo soy una nueva criatura y no soy un perdedor, soy un victorioso en el nombre de Jesús. Dicen que cuando Julio César Chávez tenía victorias, cuando llegaba a la ciudad que llegaba, dice que la gente era una celebración, una fiesta. Y digo yo, ¿y el Rey de Gloria? Y el Rey de Gloria, ¿qué se merece? Así que en este momento vamos a dar un fuerte aplauso, gritos de alabanza, de júbilo, de decir: tú eres el Rey de Gloria, hosana al que viene. Nosotros te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros, nos salvaste, nos perdonaste, nos redimiste. Y hoy estoy celebrando, sí, un domingo previo a la Pascua, a la resurrección de Cristo, de decir: mi Cristo entró en victoria en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Ahora usted entiende que esas ramas, esas palmas que se les pusieron, era porque era una celebración de alguien que estaba en victoria. Jesucristo no es un perdedor, Él es el Rey de toda victoria. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de la gloria. Y Padre, en esta hora estamos honrándote con nuestro diezmo, sí, con nuestra ofrenda, porque te lo queremos dar con todo el corazón, porque estamos agradecidos. No es solamente por obediencia a Dios, no porque lo tenga que hacer, sino lo hago para honrarte, para darte gracias, para decirte: estoy agradecido, estoy bendecido. Y todo esto es gracias a ti, mi Cristo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre. Amén, amén.